El pasado lunes, trabajadores de la construcción de nacionalidad haitiana se han ausentado a sus lugares de trabajo en obras que se levantan en la zona de Bávaro, Punta Cana. Consultados alegan que la disminución de trabajadores responde a temor a represalias luego de la manifestación contra la migración ilegal haitiana que tuvo lugar en el hoyo de Friusa el pasado domingo. Ayer sí, a realizar la labor los empleados de Friusa, los jornaleros. Y hoy no lo he visto pasar tampoco, que todos los días pasan 10 y 12 camiones grandes, llenos, full de gente. No vinieron a trabajar, porque tienen mucho miedo. Algunos negaron que se trate de una huelga formalmente convocada en contra de la marcha en Friusa, ya que dicen carecer de organización sindical y reconocen el derecho a repatriación que le asiste al gobierno dominicano. Pero yo no te quería salir porque el maestro me mandó a buscar mi casa y que tú no puedes sentar en la casa, bueno. Yo tengo que pagar una casa que cuesta 1.012 pesos mensual. Hay unas cuantas personas que vinieron en la marcha, no para que a pedirle al presidente o al gobierno, sino a hacerle daño al pueblo haitiano. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo cuando ya las personas que son ilegales, si vienen a repatriar no hay problema. Este equipo de prensa pudo captar los momentos en que haitianos que decidieron salir a trabajar fueron recogidos por sus patrones en puntos de encuentro. Si saca a los extranjeros de aquí, hermano, no tenemos Bávaro, no tenemos Punta Cana. Es una zona que rinde mucho por el país. Cabe destacar que nuevas marchas han sido convocadas. La antigua orden dominicana busca marchar hacia el Palacio Presidencial el próximo 24 de abril y el reconocido creador de contenidos para YouTube, Santiago Matías, busca entrar al sector Mata Mosquito en Friusa. Jonan González, CDN. Gracias a Jonan, y el invitado de 55 minutos para esta noche es el economista, profesor y analista de política internacional, don Felipe Cuello. Pertinente su presencia, además coincide, la casualidad nos ayuda, con el Día de la Libertad en Estados Unidos y ese tema también estará sobre el tapete. Bueno, Felipe, yo creo que la situación luego de Friusa, ahora tenemos que decir antes de Friusa y después de Friusa para evitar que se diluya además el tema, plantea un análisis con elementos más contundentes para tratar de enfrentar el problema migratorio en la República Dominicana. Usted ha estado al tanto desde sus inicios profesionales de este tema e incluso en otro medio amigo le correspondió analizar en vivo lo que estaba pasando. Sí. Días después de esa manifestación, de todo lo que se ha manejado en términos políticos, jurídicos y coyunturales, ¿cuál es el enfoque hoy sobre Friusa, el movimiento de la antigua orden y los famosos infiltrados? Bienvenido como siempre a CDN y a 55 minutos. Gracias a usted y a los que nos ven en este programa. El suceso de Friusa, esa marcha quien tanto fue controvertida antes de que pasara, se tuvo que apelar a los derechos naturales y obviamente ensalzados en nuestra Constitución de hacer la marcha como tal, el derecho de libre asociación y de peticionar a nuestro gobierno de hacer eco de esa coyuntura que vivimos. Es una prueba de Estado. Tenemos una situación, cada curso que se va pasando se va haciendo más difícil. Comenzamos celebrando ese 30 de marzo la batalla en Santiago, donde las fuerzas victoriosas independentistas de la República Dominicana derrotan un ejército y pues en nuestro tiempo tendremos también ya conformado en Estado y con las situaciones que vivimos en el siglo XXI también que volver a ganar nuevamente la soberanía nacional. Fíjate que la antigua orden había convocado esa marcha precisamente en Friusa para darle énfasis a uno de los sectores económicos quien más se ha beneficiado de esa competencia desleal en el sector laboral
que representa contratar una mano de obra ilegal que a pesar de laborar en territorio nacional no cumple con las normativas, no cotiza en la Tesorería de Seguridad Social, pero sí consume muchos de los servicios públicos, como puede ser la salud, como puede ser la educación, donde los mismos números del gobierno atestiguan que casi 40.000 millones de pesos se van en extranjeros todos los años, extranjeros que hay que asumir no están contribuyendo, por lo menos no en la medida completa que se requiere de alguien que está dentro de la legalidad completa. Y pues Interior y Policía también tiene otro número muy fundamental, que es la balcanización del territorio nacional. Hay 476, el término técnico de ellos es nichos. Se pudiera ponerle otro, tal vez eso es un término diplomático, digamos, 476 nichos de poblaciones irregulares, ilegales haitianos, quienes van socavando la unidad del territorio nacional y donde, como alegaban muchos de los que participaron en la marcha, se vive, como quien dice, en otro país, donde la ley dominicana no aplica, donde se habla otro idioma, donde las costumbres son diferentes. Y para mí, uno de los estudios, usted que mencionaba mi pasado, mi formación académica, uno de los estudios más interesantes con el tema migratorio siempre para mí fue con los diplomáticos que están arraigados en las Naciones Unidas en Nueva York. Fíjese que ahí está una selección del mundo entero por su categoría internacional, y el estudio lo que miraba era el pago de las multas de tránsito que, como son diplomáticos, no tienen la obligación de pagarlas. Y la conclusión es que como se va perdiendo la buena costumbre, incluso en los países que tienen confianza social, que tienen la costumbre de respetar la ley, al codearse con los diplomáticos también de los países donde eso no es cierto, donde no hay alta confianza social, donde la ley no se respeta en la misma medida que en esos países, pues en corto tiempo el que llega de un país donde sí hay esos índices de desarrollo, se va deteriorando su respeto y la deja de pagar. Entonces, mutatis mutandis al resto de la organización social, pues como se vaya incrementando la porción de la población que viene de un contexto donde no existe el nivel de orden social que existe en República Dominicana, que ya de por sí es más bajo de lo que esperaríamos tener, pues así mismo irá en declive lo que uno de los factores fundamentales para que se desarrolle un país, que es la confianza social de que usted va a respetar la ley, va a poder ejercer su libertad, por ejemplo, de manifestarse, pero también la libertad de tránsito, que también fue alegadamente vulnerada en ese caso, la libertad de hacer comercio bajo las mismas reglas que el resto de la economía, la libertad de ser quien uno entiende ser, cuando, esto también lo sabemos, las formaciones, incluso formaciones armadas que el gobierno ha declarado terroristas, también gobiernos internacionales, Estados Unidos, Canadá, ha impuesto sanciones y lo ha declarado también como formaciones terroristas armadas, pues eso no es algo que queremos importar a la República Dominicana y que lamentablemente está cruzando la frontera. Felipe Cuello, CDN tuvo una cobertura extraordinaria el domingo, que paradójicamente, 30 de marzo de 1844, 30 de marzo del 2025, y lo que ocurría en Santiago era menos importante que lo que estaba ocurriendo en Friusa. En esa cobertura de CDN, utilizando drones, realmente comprobamos que una cosa dependía del mundo virtual y otro del real. La presencia en Friusa debió ser mayor conforme a lo que se estaba solicitando y a lo que habían dicho los expertos en redes, que era una convocatoria casi planetaria.
Lo que no entendemos, cómo había más agentes del orden, casi que manifestantes. Pero hay algo cuando usted menciona ese trabajo de tesis, a propósito de los servidores diplomáticos, y volvemos a la ley nuestra, a la institucionalidad comprometida. Usted sabe de sobra que si cualquier persona en Estados Unidos emplea en su casa a un indocumentado, tiene sanciones y tiene riesgos personales altos. Aquí no hemos logrado eso y por eso el discurso es tan falso, con todo el respeto, porque nos estamos rodeando de personas indocumentadas y un buen día nos damos cuenta de lo que pasa en Friusa, sí, pero no queremos saber lo que pasa en Puerto Plata, en La Vega, en Santiago. El fenómeno Friusa es porque es al otro extremo. Sí. ¿Cómo instar a las autoridades? Simplemente aplicar la ley, a denunciar a los empleadores que abusan de todo su poder y de toda su inmunidad e impunidad de hecho, y atacar se oye muy bélico, pero hablar, conversar con azonadores, que el presidente está renuente a hacerlo, porque entonces parece que el turismo se va a afectar si no tenemos a los vecinos. Yo sí me alegro que el sindicato de trabajadores haitianos de allá está en huelga, porque así por fin se va a tener que sentar el gremio de empleadores de por allá y tal vez por fin encuentren el coraje de cumplir con su deber como empresas dominicanas y además de eso, en su gran mayoría, para no decir el 100%, se amparan de una exención, la exención de Confotur concretamente. Y mira, hay que decirlo, o sea, hay todo un tema de extremismo y de ultra esto y ultra aquello. Mira, para decirte la verdad, uno abogar por ese proteccionismo laboral que se haga cumplir la ley, no solamente la migratoria, pero en este caso las leyes de trabajo, ¿verdad? Eso no es una causa exactamente de derecha, vamos a decir. Eso, uno decir, están en competencia desleal empleando por debajo del sueldo mínimo, eso casi concretamente es una causa de izquierda. Estamos hablando de los derechos laborales de los obreros dominicanos, ¿verdad? Entonces, que eso haya recaído sobre formaciones como, por ejemplo, la Antigua Orden, o igual algún que otro de los partidos que también, si uno le pregunta a quien sea en la calle, te dicen, no, ese es de derecha. Bueno, eso lo que evidencia es una captura por parte del sector empresarial sobre los partidos supuestamente izquierdistas, quienes alegremente venden lo que no es suyo para vender, que es el derecho del obrero dominicano de trabajar en igualdad de condiciones. Todavía el oficialismo está repartiendo culpas, que nosotros sí hemos hecho, los otros no. Hay algo de constatación histórica. Durante los regímenes pasados, sobre todo durante los regímenes balagueristas, había un contrato, claro, existía la industria azucarera, había un contrato, venían los obreros, los braceros a trabajar, terminada la zafra, se iban para el otro lado. No había mayores inconvenientes. Naturalmente se quedaban algunos, había toda esa mitología del haitiano peligroso, profesaba otras religiones, pero no teníamos los famosos enclaves. ¿Qué ha pasado? ¿Qué usted cree que ha pasado? El desorden en Haití, que escuché a mentes preclaras decir que nosotros tenemos que asumir los pobres haitianos después de la crisis y de las pandillas, pero eso es un problema de allá, claro, porque si no tendremos que arguir aquello que detestábamos, entonces nosotros somos responsables de todo lo que pasa en Haití, que vengan para acá. Imposible, no. Mira, a mí a esta altura del juego ya me parece que hay que dividir la situación de la guerra civil, que es una guerra civil, hay formaciones terroristas abiertamente cuyo objetivo es tumbar lo que queda del Estado haitiano y reemplazarlo con su respectivo sabor del mes. Ahí hay que decir que una formación que es capaz de atacar un hospital, una formación que es capaz de atacar una escuela, como los terroristas de Boko Haram,
que son de la filial del ISIS en el África Occidental. A la hora de la verdad, ahí eso no es un trabajo que le corresponde al Estado Dominicano resolverlo, pero al mismo tiempo la situación en el territorio dominicano, donde se ha hecho lo que en economía conocemos como un dumping social, el dumping, que tal vez los hablemos ahora cuando entremos en el comercio internacional con Estados Unidos, es cuando la sobreproducción de cualquier industria se le a desprecio, o sea, a un precio menor incluso que su precio de fabricación, se dompea, va a ser un anglicismo, en un mercado donde la competencia leal, volvemos un poco al mismo tema, no puede competir contra algo que se está vendiendo a menos precio de lo que costó fabricarlo. Bueno, el dumping social es algo parecido, es tú echarle a otro país personas, en este caso, que a ti no te dejarían retornos económicos. Lo vimos, por ejemplo, en el Marién en los años 80, la situación cubana. Cuba, por factores económicos, vació sus cárceles, y la cárcel sale mucho más barata si no hay gente adentro, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es el dumping social. Te echan encima los problemas de ellos. Es echar algo en el patio del vecino, ¿eh? No quiero decir desperdicio porque sería ofensivo. Se oye feo. Pero el dumping social se ha visto, por ejemplo, en Europa, donde hay fronteras abiertas adentro de la Unión Europea, para que no digan que es solamente con países como Rumanía, países nuevos de nueva entrada, dompean su desempleo en mercados como Alemania, mercados como Francia, Inglaterra en su momento, antes de que se salieran. Y pues lo que ha ocurrido en República Dominicana es una especie de dumping social, donde la pobreza de nuestro vecino se muda hacia República Dominicana en busca de mejor vida, y ahí siempre hay una narrativa un poco más simpática que también por imparcialidad tenemos que mencionar, pero que nuevamente estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos que se van en servicios sociales, que no nos sobran. República Dominicana no es un país rico, por lo menos no lo es todavía, y que quien se aprovecha de eso, y o sea, ahí hay culpa de parte y parte, pero también hay que decir, el empresariado que emplea eso son en los sectores que más crecen, como por ejemplo construcción. Construcción en los números oficiales, todos los años, 10, 15, 20% de crecimiento. Es un crecimiento que, por tú estar empleando mano de obra ilegal en vez de mano de obra nacional, la distribución de lo que se produce en ese sector recae en desmedida sobre los inversionistas, sobre el capital, y los trabajadores, además de que le están pagando menos y que se quedan en pobreza porque es un tema de subsistencia, ¿verdad? Imagínate lo que fuera este país si los últimos 20, 30 años de crecimiento se hubiera distribuido con más justicia y no de la forma que se hizo, empleando mano de obra ilegal. Volvemos a la institucionalidad, Felipe Cuello. Yo recuerdo una proclama con el estilo que tiene el exministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, cuando él le dio un plazo a los empleadores de 3 meses para lograr el 80-20. Eso se quedó en nada y el país continuó. Hay un subtema, que no debe ser subtema, sino global. ¿Podemos seguir, el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores, podrán seguir con los discursos internacionales, en los foros internacionales, que de verdad reditúan muy bien y aquí se acogen como el soberanismo y el soberanista por excelencia? Y mientras el presidente tiene esos discursos y su ministro en foros internacionales, aquí sigue la frontera abierta. Entonces, es toda una contradicción en sí mismo. ¿De qué han servido los discursos en foros internacionales, usted con su experiencia en foros internacionales? Porque finalmente hasta la misión pacificadora no ha resultado para nada efectiva del otro lado. No, algo se ha hecho, y ahí también hay que mencionar el régimen de sanciones, que en la misma medida que la mencionamos también podemos decir que algunos de los sancionados que salen en las listas de Canadá y Estados Unidos no salen en la lista dominicana, pero le dejo esa tarea al televidente que despeje la variable restante.
No, ahí hay que decir que la debilidad no es lo mismo que la traición, pero a veces, y en muchos casos, el resultado viene siendo el mismo. El gobierno está internamente dividido sobre este tema en particular. Hay un pedazo del Estado y su capacidad que está dedicado a deportar, según Palacio, yo creo que son 10.000 semanales. Según Palacio, de nuevo, vamos, en lo que va de año, se ha deportado casi 200.000 extranjeros con presencia ilegal sobre el territorio. Yo no tengo manera de verificar si eso es cierto o no, pero son los números oficiales de nuestro gobierno y hay que mencionarlo. Y ahí lo que falta decir es que a la hora de la verdad, si internamente está dividido la instancia que está a cargo de hacer cumplir la ley, pues no se va a cumplir bien. Seguimos con las cifras y es el mismo Estado que nos dice la cantidad de presupuesto destinado a salud y a educación que se dedica a esa población. Entonces, al parecer hay un convencimiento de que eso va a seguir y no hay posibilidades de resolver, habida cuenta que cada parturienta nos deja una criatura aquí. Y hay una resta mayor también, que es, por ejemplo, la deforestación, que no entra en el ámbito laboral, pero que sí es un costo que se le impone a la República Dominicana sobre su viabilidad a largo plazo, de que las cuencas de agua no estén contaminadas de basura. La pesca ilegal, eso es algo que no le pertenece al pescador que va y se lo lleva, pero por alguna razón, donde si usted ve un criminal en el medio de la calle y hay un policía y el criminal lo agarra en infraganti haciendo cualquier fechoría, un asesinato, un robo, un hurto en una propiedad, pues se supone que inmediatamente va a ser apresado y sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero donde existen documentadamente 476 asentamientos grandes de población ilegal, pues por alguna razón eso es una excepción donde no se aplica la ley. No podemos hoy omitir en los minutos que nos quedan, Felipe Cuello, la nueva era de Donald Trump. Hay incertidumbre en los mercados, hay una especie de inseguridad por las decisiones para algunos no muy sensatas del presidente de los Estados Unidos. ¿Usted cree que la marea bajará, que después nos acostumbraremos y que cada país, cada estado, tendrá que acomodarse a lo que podríamos llamar un nuevo orden que no es aquel nuevo orden? Mira, es muy interesante porque ahí el orden, la Organización Mundial del Comercio, quien es quien se supone que le da seguimiento al tema de los aranceles, al tema del comercio internacional, hace mucho que está, vamos a decir, en hibernación, ¿verdad? Desde la ronda de Doha, en los años 2000, 2001, 2, 3, no se ha podido seguir avanzando en la agenda de la reducción de los aranceles internacionales y se ha replegado sobre regiones específicas. La Unión Europea tiene su propio régimen interno, la región nuestra, hay varios tipos diferentes. Nosotros estamos en el DERECAFTA, pero también estamos en el ALBA, también estamos en el ALCA, perdón. Existe también el NAFTA, que en el primer gobierno de Trump se convirtió en el USMCA, el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Y volviendo un poco al fundamento para llevárselo a la modernidad, la OMC se basa en un principio que se llama la nación más favorecida, ¿verdad? Que es un término que precede la OMC y que la OMC lo que hace es, al tú firmar su tratado, te comprometes a darle esa categoría a todos los otros miembros. O sea, ¿qué significa eso? Tu nación más favorecida son todas las naciones miembros, entonces el régimen arancelario más favorable que tú tengas va a ser el mismo para todos los países, ¿verdad? Y entonces de ahí se van reduciendo paulatinamente en cada sector
la ronda de Doha se trataba sobre el sector agrícola, donde sigue existiendo un proteccionismo fuerte en países importantes como la India. Las comunidades europeas tienen el famoso la política agrícola común, que es un régimen de subsidio, viola lo que querría un OMC que se cumpliera, y Estados Unidos también, por un tema de seguridad nacional de los años 50, tiene el Farm Bill, que es el subsidio agrícola de Estados Unidos, que también concibe de la seguridad alimenticia como uno de los pilares que justifica ese tipo de subsidio. Tenemos que poder comer, tenemos que poder suplirle también comida a nuestros aliados en el mundo. Esa fue la concepción de Eisenhower. Por eso no se pudo en la ronda de Doha seguir negociando. Entonces, Donald Trump llega y dice, bueno, todo eso está muy bien, pero Canadá me está imponiendo a mí 250% de arancel sobre la leche de Estados Unidos que se importa en Canadá. Entonces, ¿por qué yo tengo que aguantar eso? Lo mismo dice la India, ya lo mencionamos, tiene un régimen impresionante de proteccionismo interno para fomentar sus empresas, no solamente en lo agrícola, en mil cosas más. Pues entonces la imperativa de lo que se firmó es la reciprocidad. O sea, así como la nación más favorecida era el principio, ahora el principio va a ser el principio de reciprocidad. ¿Qué significa eso? Lo que me cobras tú a mí, te lo voy a cobrar yo a ti, ¿verdad? Entonces, si tú me cobras 250% sobre la leche, Canadá, yo te voy a cobrar 250% sobre la leche que entra de Canadá a Estados Unidos. Irónicamente, ¿verdad? Y ya se han visto varios casos, por ejemplo, en la Unión Europea ya le bajaron los aranceles a los carros entrando de Estados Unidos a Europa. Irónicamente, eso está haciendo más para la reducción de aranceles y, por ende, para el comercio internacional libre, que es el mandato de la OMC, que ninguna otra cosa. Pero hay que ver cómo termina resultando al final del cuento esta medida. Y sobre todo, ¿cuándo va a sentirse en la economía interna? Porque estamos viendo todas las acciones de Donald Trump hacia afuera, pero quisiéramos saber cómo se va a mantener incluso la popularidad adentro, que con el asunto de las expulsiones sí la ha mantenido. Nos llamó la atención que esta semana, cuando veíamos una oposición inexistente y un partido demócrata realmente esperando lo peor, Hillary Clinton escribió diciéndole con un estilo bastante punzante, hablando de falta de inteligencia de Donald Trump, de no entender lo que estaba pasando en los Estados Unidos. ¿Le parece que eso es un reavivamiento de los demócratas para enfrentar esta administración? Mira, es que en algunas cosas es una gran innovación y no sorprende tampoco que el que no esté adentro y no lo entienda hasta que se llegue a explicar años después. O sea, eso pasa mucho en políticas públicas. Hasta que alguien no escribe un buen paper sobre el tema, sigue siendo un misterio. Pero, como te digo una cosa, te digo la otra. Hay muchas de estas políticas que no son de ahora. Esa política arancelaria, por ejemplo, que uno hay que mencionarlo también, a veces se está usando también como se usaron las sanciones económicas sobre países y sobre individuos para un fin político específico, le hace sobre China hasta que dejen de aprovecharse de manipular su moneda, te vamos a ajustar con un arancel de tanto, hasta que dejen de traficar fentanilo en México, va a haber un arancel. Eso es otra cosa. Hay que separar una cosa de la otra. Ahora, usted pregunta sobre Hillary Clinton. Bueno, Hillary Clinton fue la contrincante, se espera un poco que la oposición se haga, pero la política innovadora en el sentido de que no se ha usado en mucho tiempo, pero es una política de antes, viene siendo lo que propugnaron los demócratas en su momento, que es la sustitución de importaciones. Esa política se aplicó en República Dominicana para esos años y la lógica era, ¿para qué tú vas a importar algo que puedes fabricar tú? Entonces, ahí, en las condiciones específicas de un país específico, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica,
un país específico como Estados Unidos, que no le tiene que envidiar a nadie un sector manufacturero, no le tiene que envidiar a nadie las condiciones crediticias de su sector financiero, no le tiene que envidiar a nadie la mano de obra que puede implementar en cualquier sector de estos, puede sustituir sus importaciones en casi todos los sectores, ¿verdad? Algún temita de tierras raras y ese tipo de industrias primarias, y ni siquiera eso existe también en Estados Unidos, en Alaska, pues, ni decirte. Pero a la hora de tú analizar fríamente qué es lo que se está haciendo, se está sustituyendo las importaciones, y a corto, mediano plazo hay que pensar que si te cambiaron la ecuación de precios y lo que tú estás importando va a ser más caro que tú fabricarlo en Estados Unidos, lo vas a terminar fabricando en Estados Unidos porque la demanda es en Estados Unidos que está. Entonces, el que está fabricando en China, el que está fabricando en México, que tiene como principal objetivo venderle a los Estados Unidos, que es la gran mayoría de las industrias exportadoras, y el otro gran modelo de desarrollo, que fue el que desarrolló Japón, Tailandia, Malasia, que es de exportar para crecer, que así fue que creció China. El gran secreto de China ha sido exportar para crecer. Pues si eso se acabó porque el mercado de Estados Unidos está saliendo como receptor, faltan muchos gallos por cantar. Se nos queda todo lo que tiene que ver con el asunto bélico, pero ya tiene pendiente otra convocatoria a 55 minutos para seguir conversando. Muchísimas gracias a Felipe Cuello por concedernos a esta hora esta excelente participación. Economista y analista de política internacional. Nosotros